Que nos encontramos, estoy acompañado de César Gutiérrez, a quien de inmediato le doy la bienvenida. Muchas gracias, César, por estar Gracias, Reinaldo, por la invitación. Con nosotros. Bueno, escuchábamos al presidente tratando de justificar lo que parece no tiene justificación, ¿no? A ver, ¿qué lectura le das a esta Hubiera sido bueno que pusieran las 4 horas, pues, ¿no? de grabación, a ver qué pasa, pero mira, en ningún momento, en esos minutos que hay de grabación, se ha escuchado una defensa del presidente a un proyecto de inversión importante. Porque lo que correspondería al presidente, que es que en el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas había dado una licencia, significaba estar de acuerdo con el estudio de impacto ambiental. Y entonces lo que se esperaba del presidente es decir, oiga, a ver, ¿cuáles son las observaciones de fondo a este expediente? Y empecemos a discutir. Entiendo que tiene que haber una licencia social que va en vía paralela, pero si estamos cuestionando la licencia de construcción, que tiene unos ciertos requisitos formales, discutamos sobre eso y luego veamos la discusión de la licencia social, que se puede llevar a una mesa de diálogo. Pero no, en ningún momento el mayor interés de defender un proyecto de inversión beneficioso para el Estado y que el propio gobierno lo había aprobado. Ahora, estamos llegando a la época, o volviendo a esas épocas, en la que necesitábamos que el presidente tenga un traductor o un intérprete, porque el presidente del Consejo de Ministros Salvador Solá ha salido a decir otra cosa, ¿no? Sale a decir, no, lo que el presidente ha dicho es que sabemos cuál es su posición, que mientras no hay licencia social, no va el proyecto. Pero eso no se le escucha al presidente decir. Al presidente le exigen, presidente, anule usted. Y él dice, ustedes conocen mi posición, pero yo necesito tiempo, no puedo hacerlo de un momento a otro, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo argumentamos. Entonces el presidente estaba trabajando ya de una vez, o lo tenía claro desde entonces, que esto no va. Claro, o sea, no, por eso decía, no había en ningún momento un intento de defender un proyecto de inversión. O sea, y le reclamábamos eso, al propio gobernador de Arequipa, pero no nos imaginábamos que el mismo presidente de la República ya había tirado la toalla. Claro, y sorprendía pues la asistencia previa al 28 de julio, porque esto fue antes del 28 de julio de Arequipa, y yo inclusive en un momento comenté en público, decía, oiga, ¿y no habrá habido un arreglo previo? Porque es bastante arriesgado. Y parece que, si bien es cierto no había arreglo previo, sí había una voluntad de estar en línea con lo que están diciendo los gobernadores. O sea, ese énfasis que pone el presidente cuando enfrenta al Congreso no lo hace con los presidentes regionales. Esa invocación que dice, pero hay que hacer lo que el pueblo dice. ¿Quién es el pueblo? La grita de un conjunto de personas que no son la mayoría. ¿Quién es el pueblo? Eso ahí no se le escucha al presidente. Entonces, lamentablemente esto es un precedente muy malo. Y yo creo que inexorablemente el proyecto se va al archivo, porque no solamente es lo que dijo el presidente, no solamente la suspensión del Consejo de Minería, sino que en el camino el Consejo de Minería se han planteado cuatro solicitudes de revisión, distintas instituciones de Islay, pero en paralelo hay 2 medidas cautelares. O sea, levantar esto va a ser muy difícil. Y yo estoy casi seguro de que el Consejo de Minería va a desautorizar la Dirección General de Minería, que es la que ha dado la autorización, y le va a hacer observaciones a cualquier cosa. Y eso va a significar patear la cosa hacia adelante. ¿Por qué haría eso el Consejo? Porque está dirigido. Yo no me creo eso de la independencia del Consejo de Minería. El Consejo de Minería es un órgano dentro del Ministerio de Energía y Minas. Y a mí no se me ocurre que hayan tomado esa liberalidad de decir, oye, lo suspendo. Y es importante eso del Consejo. El Consejo tiene facultades para hacerlo. Pero si uno lee la propia resolución, me tomo la molestia de leer la resolución de 4 páginas que tiene el auto número 140 y tantos que dice del Consejo de Minería, lo que dice, a sabiendas que la empresa se ha comprometido a no desarrollar el proyecto, desarrollar el proyecto en base a la licencia de construcción, nosotros nos prevemos de que eso no significa que no vaya a hacerlo, y por lo tanto prevemos con esta suspensión a que lo haga. Entonces, si era claro que en la licencia de construcción la empresa había admitido que no iba a realizar ninguna acción de construcción hasta que se tuviera la licencia social, esto de acá lo que están haciendo es un gesto de decirle al gobernador de Arequipa, bueno, esto acá no va a funcionar, lo estamos suspendiendo, estamos ganando tiempo. Eso es lo que están haciendo. Eso está textual. Muchacho, es ganar tiempo para después. Y eso está textual en el auto con el cual toman su decisión. Claro, o sea, los medios han circulado, solamente la página final se resuelve, pero son 4 páginas y en la lectura de esas páginas se habla específicamente, es decir, a sabiendas que hacemos esto, a sabiendas que la empresa se ha comprometido, porque podría hacerlo. La empresa pues en la vida intentaría hacerlo en una situación en la que estaba, digamos, Cocachacra, que estaba toda la provincia de Islay. Entonces,
Esto es simplemente darle una señal a la gente que estaba protestando y que estaba pidiendo la anulación de la licencia de construcción, que es lo que se vendrá próximamente. O sea, de acá a 4 meses, que es el plazo que se han dado para la revisión del expediente, habrán observaciones y se irán ganando tiempo hasta que esto se dilate, las medidas cautelares se irán manejando. Yo lo que digo es, las medidas cautelares, el Estado es muy mal litigante en medidas cautelares. Justamente en este proyecto, la represa Paltuture, que está entre Moquegua y Puno, está con una medida cautelar hace 3 años, que el gobierno no puede ganar litigando. Paralizada. Ahora, ¿por qué es o era ya prácticamente importante Tía María? ¿Qué perdemos como país? Porque no hacen falta las voces que dicen, pues, nunca faltan las voces que dicen, están los defensores de los intereses de los inversionistas. ¿Son los intereses de los inversionistas, que de luego tienen intereses, o eran los intereses del país? Yo creo, mire, Perú es un país minero, por más que digan que no, porque tratan de minimizarse la tributación de las empresas mineras, con un discurso sesgado que aparentemente es verdad. La empresa ha tenido malos antecedentes, eso ha influido, pero lo que ha ocurrido en Tía María, con Sauder, le va a ocurrir en Cajamarca con Michiquillay. Esto se va a extender. Cajamarca es otra zona conflictiva, se ha estigmatizado la empresa. Pero lo peor de esto, Reinaldo, es que en la vecina Moquegua, el proyecto de Quellaveco, que ha obtenido una licencia social en agosto del 2012, ya comienzan voces a observar esa licencia social. Paralizar Quellaveco, no desarrollar Michiquillay, significa simplemente ponerle un veto a la minería en el Perú. O sea, van a ser muy pocos los proyectos que funcionen, probablemente los que están operando, y los nuevos se va a correr a los inversionistas. Esa es la importancia digamos, de retroceder en Tía María. Sencillamente es correr a la inversión minera. Arrastra. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en Moquegua. O sea, ya hay voces en oposición a Quellaveco, que obtuvo su licencia social, se comprometieron en 1.000 millones de soles de desarrollo del proyecto, lo aportaron a partir del 2012 300 millones y ya comienza la oposición, bajo el pretexto de que no se está contratando la cantidad de gente que se decía. Entonces, esto tiene un efecto contagio que va a recorrer el país y vamos a tener serios problemas con la minería. La minería da importantes recursos al Estado, de divisas, y por otro lado también aporta el PBI en recaudación tributaria. Podría ser motivo esto de una degradación en el riesgo país, que nosotros estamos en el segundo escalón de 3 dentro de la categoría que tenemos. Podría ser un retroceso y eso significaría encarecimiento del crédito y retracción de muchos proyectos, no solo mineros. Y eso sería un retroceso en el desarrollo económico del país. Mira que ha costado tanto, o sea, claro. las medidas económicas que nos llevaron a tener la calificación riesgo país empezaron a tomarse en el año 1992 y la tuvimos en el año 2007. Entonces, mira todo el tiempo, todo el sacrificio que significó, se mejoró el 2008 y 2009 y ahora significaría retroceder. O sea, todo ese impulso, todo ese sacrificio significaría un grave retroceso con perjuicio al país. Volviendo un ratito a revisar lo político, ¿qué pasa entonces con el gobierno? ¿No es consciente de estas cosas? ¿Por qué pareciera que el presidente Vizcarra quiere agradar a todos? Y eso no es posible. Claro, es que él se ha vuelto pues adicto a las encuestas. Entonces, supuestamente alguien le dirá pues que esto significará favorable a las encuestas, porque una confrontación Tía María, que es lo que correspondía ya, digamos, ante la persistencia y el desacato a la autoridad que estaba haciendo toda esta obstrucción de las carreteras, significaba intervenir la fuerza pública. Entonces, eso es impopular. Más vale la popularidad que un esfuerzo de ganar una inversión para el país. Esa es la visión política. Claro, porque no podemos pensar que el presidente Vizcarra comparta los dogmas o los sesgos ideológicos de otros sectores que sí son antimineros por estos aspectos, ¿no? Entonces el presidente juega a ver qué dice la gente, que es popular y que no lo es. Claro, y de hecho no los comparte ideológicamente, porque creo que no tiene ideología. Él, por ejemplo, obtuvo la licencia social de Quellaveco. Él entra como gobernador regional en enero del 2011, en marzo del 2011 empieza la negociación de Quellaveco y la termina en agosto del siguiente año, con vientos favorables de todos lados, pero fue una negociación difícil. Él apoyó eso. Él ha sido una persona bastante cercana a Sauder, su empresa le ha dado servicios a Sauder. Entonces no es que sea un antiminero por definición, él es un adicto a las encuestas y no quiere nada que le haga sombras, más allá de la responsabilidad de sus impactos en el país, no le importa.
En eso está jugando la encuesta, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Para alguien que toma la decisión de gobernar un país, pues, ¿no? Tiene los activos y los pasivos, que significa tomar las riendas del destino de una nación. Ahora, incluso el presidente puso, pues, como ejemplo, ¿no?, su posición de no antiminera y mencionó estos casos que estamos recordando ahora. Ahora, ¿por qué es tan difícil para el país conseguir este encuentro en este trinomio Estado, comunidad, empresa, ¿no? ¿Qué falta afinar allí? Mira, en este caso, que ha sido el más simbólico, en Conga se precipitó una situación, o sea, en Conga, que ahí empieza la gran protesta, había antes pues el caso de Manhattan y otras cosas que había habido, en Conga como que se estableció un derrotero de oposición. Y ahí fue una precipitación y un presidente que no era creíble. Yo había predicado en la campaña electoral no a la minería, después a prominero inmediatamente después. Claro. Eso, por supuesto, contaminaba. Pero acá lo que había es una desidia completa del Estado y un mal manejo de la empresa. Mira, la medida cautelar de la represa Paltuture, que permitiría el afianzamiento del río Tambo, y lo cual significaría una distensión de la protesta de los agricultores, que es completamente legítima, 5.000 agricultores, está con una medida cautelar del 2016. 3 años no han podido litigar favorablemente o encontrar una alternativa que le han soltado a último momento la represa de Yanapuque. Pero por otro lado, el estudio de impacto ambiental, que es el mismo del año 2014 que trajo problemas en el 2015, con muertos incluidos, debió hacerlo validar por una institución internacional. Ya había un antecedente esto, en el 2011 se hizo validar por UNOPS y encontró observaciones. Han tenido desde 2015 hasta el 2019 para validarlo y el Estado lo ha abandonado. Eso hubiera significado también que no hubiera elementos de oposición, si es que teníamos una guía consensuado. Y por otro lado, la empresa tampoco no ha salido a explicar su impacto ambiental, ha creído que con unos spots televisivos se podía convencer a la gente. Entonces, si yo creo que cada uno hace su tarea apropiadamente, se puede conseguir. Que Yabeco fue un referente, Bamba fue un referente que se han ido perdiendo. Entonces sí ha sido posible conseguir este tipo de cosas cuando se trabaja apropiadamente. Aquí hubo una corresponsabilidad de la empresa y del Estado, y particularmente de este gobierno, que desde que entró ha tenido 1 año para poder hacer esta tarea si no la ha hecho. ¿Qué efectos inmediatos, de corto plazo, tiene ya esta suspensión de por sí? O sea, el contagio inmediatamente a Yabeco. Eso es un efecto inmediato. O sea, ojalá que se pueda revertir. Ha empezado y hay que evitar que escale. Y que se haya fortalecido esta posición antiminera en todo el sur. Van a persistir por la anulación de la licencia de construcción, que es un tema que hay que evitar. Ojalá pudiéramos recuperar la suspensión. Soy bastante pesimista en eso. Los documentos de revisión, que son 4, más las 2 medidas cautelares, lo hacen muy difícil. Pero hay que evitar en lo posible de que haya una anulación de la licencia de construcción. Al menos sería una buena señal de firmeza en el Estado. Yo no creo que el gobierno va a hacer eso, pero que habría que empujar desde lo que estamos creyendo en los proyectos, empujar a que así sea, ¿no? ¿Tía María nos habría convertido en el primer exportador de cobre? ¿Habríamos superado a Chile? No, probablemente nos ponía en segundo lugar, pero digamos, esto hubiera sido un gran derrotero para que otros proyectos como que Yabeco y Michiquillay salgan adelante y poder ser probablemente los primeros en el mundo. Pero con esta situación lo veo bastante difícil. Y el problema es que ya se posterga, se suspende, se paraliza, pero no hay una luz al final del túnel. O sea, no sabemos para cuándo, qué otra oportunidad podemos tener. Es más, o sea, hay más sombras que luces. O sea, no solamente pedían la anulación de licencia de construcción, pedían una revisión de la ley de minería. Y el gobierno ha prometido una revisión de la ley de la minería. Y el ministro de Economía y Finanzas salió a decir, sí, pero las modificaciones que vamos a hacer en las tasas impositivas son mínimas. A ver, defina qué cosa es mínimo, ¿no? Porque el tema de los incentivos tributarios es un importante en los grandes proyectos. Se empieza a cuestionar, digamos, la devolución anticipada del IGB, se empieza a cuestionar la depreciación acelerada a 5 años de las inversiones, lo cual significa no tener impuestos a la renta probablemente favorable en los primeros 4 o 5 años de operación. Pero si eso se va a modificar, sencillamente vamos a agravar la situación. Por eso la exigencia debería ser al ministro de Energía y Minas y al ministro de Economía, decirle, oiga, ¿qué está pensando hacer con la ley de minería en un momento tan difícil?
porque si tú estás pidiendo y dices, ¿cuál es la luz al final del túnel? Pues esto de acá es sombras al final del túnel. Y esto sí sería el punto culminante si vamos a tratar de subir las exigencias en un momento que estamos dando señales que el propio Estado no apoya los proyectos mineros. Claro. Ahora, tratando de ser objetivos con respecto a ti, María, ¿qué aspectos de las observaciones, que en realidad yo he escuchado muy poco, he escuchado ruido político, pero no he escuchado observaciones técnicas, sí son perfectibles, ¿no? Negociables? ¿Qué aspectos habían de esa naturaleza que pueden haber generado? Mira, o sea, había un tema que, si bien es cierto, no se toma agua del río Tambo. Lo importante era que el agua que se desaliniza va a llevar agua subterránea, cerca del 40% del volumen que se toma del agua del mar se quedaba en la zona como aguas subterráneas. Y lo importante era dilucidar si esas aguas subterráneas no iban a contaminar el río Tambo. Eso no se ha explicado convenientemente. Y por otro lado, esto es una minería de tajo abierto. Y al ser una minería de tajo abierto, los polvos que se generan podían llegar al valle del Tambo, perjudicando la agricultura y también contaminando el río. Ese tema es, cuando yo veo las explicaciones que hacer en escuetos, spot de un minuto, ellos hablan del transporte de mineral húmedo hasta la zona de explotación, que es a 1500 metros de altura, o hasta la zona de procesamiento, pero nada dicen de qué pasaría con los polvos del tajo abierto si van al valle o no van al valle. Eso necesitaría explicación. Ese tipo de cosas sí es válido y vale la pena sentarse a discutirla. Han tenido 5 años para poder explicarlo y no se ha hecho. Y el otro tema es que no tiene que ver con la empresa, pero que tiene que ver con el Estado y su reclamo legítimo de los agricultores, el afianzamiento del río. Y lamentablemente el gobierno no tiene ninguna salida para el afianzamiento del río. Ha lanzado la idea de una represa que llaman Yanapuquio, pero no sabemos si solamente es un anuncio o es que hay un expediente hecho que sea creíble del inicio de construcción. De acuerdo, muchísimas gracias. Creo que este es un tema para seguir conversando y que sirva también de alguna manera de lección para las empresas, ¿no? Y para el Estado. Lo importante que es la comunicación corporativa, la responsabilidad social, el saber tratar con la comunidad. No basta pues un par de spots. Eso es lo más sencillo del mundo, lo más simplón del mundo, ¿no? Forma parte pero una política comunicacional tiene que ver pues con las comunidades y tendría que haber encontrado voceros, interlocutores sociales. El relacionamiento social es una ciencia. Claro, claro. Y no, pues aquí se llegó a creer que es un tema de spot publicitarios. Así no funciona. Así no funciona. Es una gran equivocación. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que irnos a una pausa.